de Jehová. Uno pudiera desde el versículo 13 del capítulo 52, y la misma Biblia lo divide. 3 versículos, 3 versículos, 3 versículos, 3 versículos, es decir, 5 divisiones. La primera uno pudiera decir que es el siervo de Jehová, desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Después viene el versículo 1 hasta el versículo 13, comienza con una pregunta de Isaías, quizás al final de su ministerio, no sé si un poquito triste: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Pero ahí hay una respuesta de parte de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Sin atractivo, hermano, para que le decíamos. Cada vez que se va a hacer una película de muerte y pasión de Cristo, están buscando un actor lo más bonito posible. Yo digo demasiado más bien. Pero esa no es la presentación del siervo de Jehová. Más bien es un Cristo que no hay parecer en él. No como aquel que dijo, es la forma religiosa en que el mundo ve al Cristo. No como aquel que dijo, bienaventurados los pechos que tú mamaste. El Señor corrigió eso. Esa no es la forma, hermano, que Dios quiere que lo veamos como aquel hombre, actor de pelos amarillos, cabellos amarillos, ojos azules, bien refinados. No. Aquí, hermano, el propósito de Dios es que veamos a su siervo, como dice aquí, hermano, sin atractivo. No hay parecer en él, no hay hermosura en él, sin atractivo, después de sus padecimientos, hermano. El siervo perfecto, según Lucas. El siervo, hermano, que como el mismo Isaías dice, él podía salir libre, pero también tenía la opción, si amaba a su Señor, llevarse con su Señor al poste y dejar horadar su oreja, diciendo: ahora yo soy siervo para siempre de mi Señor porque le amo. ¿Sabe? Vamos a decirlo así, lo más difícil para el Señor en todo su ministerio y esa obra que el Padre le había dado es dar su vida en la cruz. Pero él no fue rebelde, hermano. Como un siervo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, como dice Pablo a los filipenses, muerte y muerte de cruz. Entonces, después dice el valor que se le dio, hermano. Versículo 3, ya al final, menospreciado. Se darle un valor muy por debajo de lo que él realmente tiene. Es como estaba escrito, pues, el precio que se le estipuló al Señor: 20 piezas de plata, la de un esclavo, hermano. Ese es el precio que se le dio al Señor. Bueno, muy bajo precio. Como tratábamos de decir anoche, un muy bajo precio. Dice, no le estimamos, no le dimos en verdad su valor. Después dice, despreciado. Cuando una dama, un utensilio en la casa, ya no le da el valor que tenía, después lo desprecia. Pero ¿qué es lo último que hace? Desecharlo. Es como botarlo. Después la otra segmento, hermano, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Ahí está la intervención
del hombre, pero también la intervención de Dios. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado. Y aquí está la intervención de Dios. Por herido de Dios y abatido. El Espíritu Santo se encarga, hermano, de explicar el por qué Dios lo hiere y lo abate. Que no vaya a quedar duda de que no, es que Él, como los amigos dejó indicando, es por tu pecado. No, aquí el Espíritu Santo dice, más, ¿por qué lo hirió Dios? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Después dice, regreso un momentico al versículo 3, experimentado en quebranto. Antes de que el Señor lo crucificaran, y esa muerte existía, hermano, como castigo, pero ningún crucificado sufrió como el Señor. Hubieron cosas que le hicieron al Señor que ningún crucificado se lo hacía. Primero, hermano, su juicio. Declararlo por lo menos 3 veces inocente, para de todo modo sentenciar que se hiciera como ellos querían. En complacencia, a ningún crucificado le hacían eso. El juicio era indagar a la persona. Podía ser declarado totalmente inocente. Al Señor se le declaró totalmente inocente. Otra forma era declararlo culpable, pero que no ameritaba la muerte, sino ser castigado. Y al Señor se le castigó también, hermano. Por un crucificado o era dejado libre, o era castigado, o la pena capital, morir. Pero el Señor pasó por los 3 casos, hermano. Experimentado en quebranto, hermano, ningún crucificado. O acuérdense que Pilato todo el tiempo procuró, en verdad, soltarle. Y por eso Él dijo, le castigaré y le soltaré. Le castigaré y le soltaré. Y Él lo mantuvo, hermano. Él no es un crucificado, entiendo que no era azotado. Pero el Señor sí, hermano, fue azotado cumpliendo las Escrituras. Él murió conforme a las Escrituras. Todas las Escrituras se cumplieron en Él. Rasgaron sus espaldas, hermano. Después lo llevan al pretorio, cumpliéndose toda la Escritura. Desfigurado totalmente, hermano, cruelmente, con una corona de espina, hermano. Nuestro hermano Samuel siempre dice, don Samuel, que eso fue un casco, que le golpeaban con una caña y todo eso. Por eso que dice la Biblia que él salió llevando su cruz, pero también dice con la corona de espina. Eso nunca se le cayó, hermano, eso quedó incrustado. El Cristo sufriente, todo desfigurado, hermano. Ningún crucificado sufrió tanto como el Señor. Pero después dice, parece que tiene que ver parte con su sentir. Versículo 7, el otro fragmento. Angustiado él y afligido. Ahí se nota, hermano, el corazón del Señor. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Había angustia, hermano. Uno va a notar que cuando Él abrió su boca fue para decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, se habla del versículo 8, la intención de ellos, no lo puedo, en cuanto al juicio, no lo puedo tocar por respeto y consideración de mis hermanos. Y su sepultura, había una planificación de ser sepultado como en una fosa común. No le iban a dar una buena sepultura, quizá como un extranjero o echarlo por un despeñadero. Pero Dios tenía su plan, hermano. Allí utilizó un hombre con un sepulcro nuevo, donde pusieron al Señor, hermano. Dios hizo su voluntad en todo. Pero versículo 10 en adelante, otra vez la intervención de Dios, pero ahora para exaltarlo, hermano. Al principio se leyó los primeros versículos. Dice allí, será exaltado, será puesto muy en alto, pero primero tenía que padecer. Entonces el versículo 10 en adelante, hermano, es la última parte. Dios interviene, pero para
exaltarlo. Después de haber sufrido, hermano, de ver el fruto de la aflicción de su alma, y él quedará satisfecho. No sé si aquí es Dios que queda satisfecho de lo que hizo el Hijo. Completamente lo hizo todo, consumado es. O él mismo queda satisfecho que lo que hizo logró, hermano, el rescate de nuestras almas. Pero uno va a ver el orden, hermano. Cuando uno se levanta en la oración, en la cena del Señor, el primer hermano que se levanta, hermano, a veces pasamos por todo el proceso. Hablamos del nacimiento, la concepción, el nacimiento, su niñez, su ministerio, hermano. Lo llevamos a la cruz, lo sepultamos, lo resucitamos. ¿Y qué van a decir los otros hermanos? Es un orden. Aquí uno ve primero uno que estaba dispuesto como un siervo, después uno que estaba sufriendo, hermano, uno que muere y uno que es exaltado. Lo mismo los signos, hermano, los signos llevar ese orden. Para entonces no podemos empezar un himno, la cena del Señor, con una exaltación, porque ese no es el orden de las Escrituras, hermano. Entonces Dios nos ayude, hermano. Yo no quiero decir más, para que nuestros hermanos también nos ayuden con las Escrituras. Es muy notable en este capítulo las diversas formas o maneras de humillación a las que el Señor se sometió de una forma voluntaria. No lo sometieron, sino que Él de una forma voluntaria, espontánea, se sometió. La primera, en el versículo 3, nos recuerda de su humanidad. Quiero que esa sea la primera humillación a la que Él se sometió. Venir, llegar y habitar entre nosotros en un cuerpo humano. Dice, subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y esta expresión nos recuerda de un retoño que nace, un renuevo, que es comparado aquí como una raíz de tierra seca. Nos recuerda viniendo de Israel. Un cuerpo humano. El salmista dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces, la segunda humillación a la que él se somete en el versículo 13, he aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. He aquí mi siervo, siendo él el Hijo eterno. He aquí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. El Hijo que siempre trajo satisfacción. Yo te he glorificado en la tierra. Esa glorificación que Él dio a través de su vida santa, que se menciona aquí en este capítulo, a través de sus obras. Nadie hizo obras como las que Él hizo. A través de su palabra, de las enseñanzas que Él impartió aquí. Y especialmente a través de su obra consumada en la cruz, que creemos sea la obra más excelente, la redención. Pero aquí tener que tomar la forma de un siervo, un esclavo. Y eso lo demostró en su vida. No he venido para ser servido, sino para servir
y para dar mi vida en rescate por muchos. Tomó una toalla, se quitó su manto y se colocó aquella toalla, colocó agua en un lebrillo y se colocó a los pies del que lo iba a vender, del que lo iba a negar y del grupito que lo iba a abandonar esa noche. Pero creo que le lavó los pies a todos. ¿Quién de nosotros sería capaz de hacer eso? He allí, hermano, el ejemplo del siervo perfecto. He aquí mi siervo. Toda su vida la dedicó para servir y servir y servir desinteresadamente. Entonces, dejo eso allí. Otra humillación a la que él fue sometido fue la del versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El ser despreciado. El corazón nuestro, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, las inclinaciones humanas es que seamos exaltados y seamos tomados en cuenta y seamos reconocidos. Pero aquí está él, despreciado. Se sometió voluntariamente a ese desprecio humano, que todos le despreciaran. El versículo 7, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es otra humillación, no solamente la de tomar un cuerpo humano semejante al nuestro, pero sin pecado, y la de ser el siervo perfecto, y la de someterse a sufrir el desprecio humano, sino a llevar la carga, el pecado nuestro. Aquella vida santa, aquella vida íntegra, sin mancha y sin contaminación, y más alto que los cielos. Bueno, creo que esta es la mayor humillación a la que él se sometió. El que no conoció pecado, como dice aquí, no hubo engaño en su boca, angustiado y él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero hay una expresión donde dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Toda una vida íntegra, hermanos, pero tener que llevar en aquel cuerpo santo nuestros pecados, y creemos que fue precisamente en la cruz, no fue en la trayectoria de su vida, sino precisamente allí en la cruz donde Dios cargó el pecado nuestro. Y por último, en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fueron humillaciones, hermanos, que el Señor se sometió de una forma voluntaria. Varón de dolores. Esa expresión es corta la palabra, pero en contenido es grande. Nos puede ayudar mucho en la meditación. ¿Cuánto duele un desprecio? Si alguna vez uno lo haya experimentado, lo desprecian y va en aumento, desecho. Pero antes de eso hubo el menosprecio hasta él.
El último paso, el desecho. Cuánto duele, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre. Por eso, hermanos, es que hay motivos para adorar a Dios por medio de su Hijo en esta mañana, porque los que le hemos recibido, ahí estamos nosotros. Pero varón de dolores, estoy pensando en el dolor familiar, ni sus hermanos de sangre, Jacobo, José, Judas. Ve y manifiéstate al mundo. Uno entiende por las escrituras que Jacobo se convirtió después de la resurrección del Señor, pero era despreciado por sus hermanos de raza. No le queremos. 3 veces intentaron despeñarle, apedrearlo, despreciado. Cuánto duele, ¿verdad? Pero ahí le vemos en el Getsemaní, 100% hombre, pero 100% Dios. Él sabía el escenario amargo, triste, doloroso que estaba por delante. El dolor de la separación de su padre. Su alma en una angustia mortal. Estaban los dolores físicos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquella noche, toda una noche, hermano, siendo golpeado brutalmente, su rostro perdió su hermosura, perdió su apariencia. Hermano, allí en la cruz, hablando reverentemente, cuando alzaban aquellos que estaban contemplando aquel espectáculo, dice el evangelista Lucas, dice, era una masa humana, sin forma, sin figura, sin atractivo. Toda su hermosura había desaparecido. Dolor físico, todo su cuerpo, sus espaldas abiertas, ligadas a aquel rústico madero. Oh, hermanos, cuán caro le hemos costado a él, ¿verdad? Su sangre saliendo a borbotones, todo su cuerpo. Ahí estaba aquel hombre. Pero aquellos labios quizás partidos, hinchados, se abrieron para interceder. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, con un dolor que invadía. Algunos no descartan que una terrible fiebre invadía su cuerpo, consecuencia de las heridas, del sol inclemente. Pero faltaba el otro escalón, el más terrible de los dolores, el dolor espiritual.